Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy que es lunes 14 de noviembre, artísticas. Ya tuvimos la oportunidad de platicar con un artista plástico, un artista visual, y ahora vamos a hablar justamente sobre una novela enfocados mucho al proceso de investigación. La próxima semana, o al ratito, también hablaremos de una poeta y la próxima semana de un fotógrafo y finalmente de un especialista en temas de música. Entonces, por fortuna tuvimos la oportunidad de que la profesora Gabriela Barquetín nos acompañara el día de hoy. Yo le invité porque ella conoce muy bien este trabajo de Jorge Volpi, conoce a Jorge Volpi desde hace mucho tiempo y ella le ha hecho varias entrevistas, ha convivido con él en varios proyectos y además, pues, ha estado pendiente también de todo este proceso del documental que está en Netflix, el documental sobre que se basó en la novela. Entonces me parecía que era importante escuchar su opinión, su lectura. A la profesora Gabriela siempre le ha gustado la literatura, ella hizo una maestría en literatura en la UNAM. Entonces yo creo que es una persona idónea para platicar de esta temática. El día de hoy le toca a Leida hacer una pequeña introducción del tema. Entonces, si te parece, Gaby, escuchamos a Leida esta pequeña introducción y Venga, después ya pasamos al diálogo. Así que déjame, venga, adelante. gracias. Adelante, Leida, ya puedes compartir ahí pantalla. Ok, gracias. ¿Me confirman si ya la pueden ver bien ahí? Ya la vemos y se ve bien, así que Ok. adelante, te escuchamos. Perfecto. Bueno, pues bienvenidos, bienvenida Gabriela, qué bueno que estás aquí con nosotros para platicar sobre este tema el día de hoy. Y bueno, yo les voy a hacer una pequeña introducción en cuanto a la biografía de Jorge Volpi y algunos conceptos que él tiene en cuenta y a partir de los cuales desarrolla pues todas sus obras y su trabajo. Entonces, ¿quién es Jorge Volpi? A manera de introducción, algunas editoriales lo definen como un escritor atípico en la esfera cultural mexicana por su estilo impecable y sobrio. Sus novelas y ensayos van dirigidos a un lector culto, inquieto e inteligente a fin de inducirlo a una reflexión de fondo. Y creo que esto resume mucho el trabajo de Volpi porque yo la verdad es la primera vez que tengo como el acercamiento al autor. Y sí me he dado cuenta que reúne diferentes recursos y hace un trabajo de investigación muy complejo para realizar todas sus obras. Y como datos generales, él nació en México, es nacionalizado español desde este año, comenzó a escribir desde hace ya bastante tiempo, a los 16 años, y él ha compartido que una de sus mayores inspiraciones para su trabajo ha sido su padre. De hecho tiene una obra dedicada a él. Es licenciado en Derecho por la UNAM, maestro en Letras Mexicanas y también es doctor de Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca. Resumiendo en algunos, más bien en muy poquitos puntos, su desarrollo profesional: ha sido director del Centro Cultural de México en París y en España, director del Canal 22, coordinador de difusión cultural de la UNAM y también ha colaborado con diferentes medios como Proceso y El País. En cuanto a su carrera literaria, su primer libro fue publicado en el 91 y hasta el momento ya lleva alrededor de 15 novelas y 10 ensayos, si es que no me estoy equivocando. Por medio de, o más bien gracias a esta obra que fue una novela criminal, ganó el premio Alfaguara en 2018 y también es miembro de la generación del crack. Y para comprender este último punto, les voy a explicar lo que es la generación del crack. Y bueno, es un movimiento literario que fue creado por Jorge Volpi y otros autores como Eloy Ross, Pedro Ángel Palau, Ricardo Chávez Castañeda y Vicente Errasti. Y bueno, ellos tienen esta idea de recuperar la estética y algunos recursos que eran utilizados en el boom latinoamericano, que pues se dio en los 60s y 70s y se refiere a esta gran producto latinoamericano literario que se caracteriza principalmente por los trabajos de Gabriel García Márquez, de Cortázar, de Carlos Fuentes, Octavio Paz y Mario Vargas. Entonces, ellos lo que intentan hacer a través de este movimiento es recuperar algunos recursos como la literatura compleja, la exigencia formal, estructural y cultural que tenían,
las narrativas desubicadas del espacio y tiempo mexicano. Aquí, por ejemplo, podríamos recordar Rayuela, los experimentos lingüísticos, los tiempos no lineales, la utilización de diferentes y varias voces narrativas y obviamente la crítica al sistema político, que también se refleja mucho en esta obra específica de Volpi. Y bueno, para comprender más a fondo quién es Jorge Volpi, creo que es importante rescatar algunas creencias y conceptualizaciones que él ha hecho a través del tiempo y por medio de diferentes entrevistas o presentaciones. Y son algunos puntos importantes que quiero rescatar sobre qué opina él sobre la cultura y el arte. Y a manera de cita, él dice, nos permite conocernos a nosotros mismos, ponernos en el lugar de los otros, tratar de entender lo que significa verdaderamente el ser humanos. Entonces, desde su perspectiva, la cultura y el arte son como estos actos muy sensibles, tanto para estudiarse a sí mismo y expresarse, y también como para estudiar a las demás personas, ¿no? Y ser de una manera muy empática, hablar sobre la vida. También rescatando lo que es la ficción para él, eso me pareció muy interesante porque dice que la ficción es una herramienta evolutiva. O sea, nos dice que somos homoficticios, que lo que nos diferencia de las demás especies no es la inteligencia, no son los pulgares opuestos, más bien es esta capacidad de ficcionar la realidad y a partir de ahí crear diferentes posibilidades que nos permitan avanzar o evolucionar a través del tiempo. La novela para él es un instrumento que nos permite reflexionar sobre nosotros mismos y sobre el universo, que creo que es muy parecido a su definición de arte y cultura, y nos dice que es una completa forma de conocimiento, que también este es un recurso para criticar el mundo, para criticar la sociedad y específicamente los sistemas de gobierno, y que sobre todo es un juego, y creo que es algo que hemos visto muy recurridamente en los diferentes conceptos de arte, ¿no? Sobre el cómo este juego se va creando y se intenta romper barreras a través de él. Y sobre todo es la posibilidad de llevar la ficción a la acción. Para él, un escritor es un ensamblaje de vidas propias y vidas ajenas, que me pareció muy curioso y una manera muy bonita de plasmarlo. Y tiene la voluntad de explorar la naturaleza y explorarse a sí mismo. Él también dice que un escritor es vanidoso, justamente por esta idea de autoobservarse y estarse analizando continuamente, y que cuestionar es importante a uno mismo, al poder, al sistema y a la vida en general. Y nos dice que la novela es como este escape para explicar la realidad caótica y confusa que es la vida. Y bueno, ya llegando y aterrizando un poquito más del autor a el producto, que es una novela criminal, les voy a dar una pequeña introducción sobre el caso y sobre qué trata esta novela. Y este fue un caso más conocido como el montaje Casés Vallarta. Posteriormente, a partir del libro, se hizo un documental en 2022 que está en Netflix. Y bueno, es sobre la captura de secuestradores aquí en México, pero no fue una captura o un arresto normal, sino que fue televisado nacionalmente. Y fue un fenómeno muy mediático en su momento, en el 2005. Y después, conforme pasaron los días, semanas, meses, empezaron a salir cabos sueltos. Por ejemplo, al momento de televisar el arresto, semanas después, Florence Cassés, que fue una de las arrestadas, dijo que a ellos no los habían arrestado en ese momento, sino que había sido días antes y que incluso los habían torturado. Y a Israel Vallarta, que lo habían intentado que él firmara documentos en donde se declaraba culpable. Empezaron a salir diferentes personajes y hacerse un embrollo en el caso, resultando en que pues en sí el caso era un montaje por parte de instituciones de gobierno y los medios de comunicación. Israel y Florence eran pareja en el momento y este caso también fue exponencial a nivel internacional.
porque ella es francesa. Entonces, al haber sido una detención rara, con cabos sueltos, etcétera, también hubo disputas diplomáticas para que liberaran a Florence. Florence estuvo 7 años en prisión, fue liberada en 2012, Israel sigue en prisión preventiva, aunque no ha sido juzgado. Entonces, este caso fue de interés para Volpi, empezó a investigarlo, empezó a trabajar también con personas que ya estaban investigándolo, y se dio cuenta que faltaban algunas lagunas, algunos detalles, vio una posibilidad de presentarlo como una novela, y a partir de ahí crea una novela criminal. Entonces, sobre la historia, creo que los puntos que deberíamos y podemos pensar son los límites de la novela y el documental, que permite cada cosa y cómo es que se crea una novela y no tal vez una crónica o una investigación periodística. Se trata sobre un montaje y la creación de verdades históricas. Recordaremos ya el caso de Paulette, de la niña Paulette y Frida Sofía. Nos dice el autor que es una crítica a la sociedad, al poder, a la manipulación, a la tortura, a la impunidad, a la creación de ficción por parte del sistema político y por los medios de comunicación masiva. Y pues que él intentó buscar la verdad al momento en que estaba haciendo la obra, pero que al final se dio cuenta de que esta verdad ya había desaparecido. Entonces, más o menos, esta es la introducción al caso. Supongo que al ratito Gabriela ya dará como una postura más personal de lo que es el proceso de creación de esta obra y por parte de Jorge Volpi. Y para terminar esta pequeña introducción, les voy a dejar algunas referencias de las entrevistas que a mí me parecieron muy interesantes sobre el proceso creativo de Volpi y sobre todo de esta novela, ¿no? que creó en 2018. Y sería todo de mi parte. Le dejo la palabra a Gabriel. Gracias, Aleida. Pues esta introducción simplemente tiene la función de ponernos en contexto para platicar pues de la novela en sí. Ustedes saben, esta novela ganó un premio Alfaguara de literatura en Hispanoamérica y se presenta como una novela de no ficción. Creo que eso es muy interesante, como una novela documental, de hecho, así se presenta. Entonces, ¿qué te parece, Gaby? ¿Por dónde empezaríamos a platicar algunas cosas? Bueno, antes que nada, gracias. Aquí estoy en mi casa, en mi cocina, porque tengo un poquita luz, pero aquí ando. A ver, primero decirles, yo no soy experta en la obra de Jorge Volpi, ni mucho menos. Si quieren hablar con Jorge, creo que sería muy bueno que platicaran con él. Creo que vale la pena hacerlo. Pero entiendo por qué me invitan a esta conversación y tiene que ver con que, bueno, yo he reflexionado con Jorge desde que publicó la novela. Nos tocó, yo soy muy amiga de Jorge, me tocó como acompañarlo en todo ese proceso de creación de la novela. Me iba contando un poquito como las entrevistas y lo que tenía, y luego, bueno, se dio la novela, y en la radio en la que yo trabajo formamos parte del grupo Prisa, y ahí se había acordado que el premio Anagrama de literatura se hiciera podcast. Entonces hicimos un podcast muy padre, la verdad, de esta obra. Si ustedes no la han leído, pueden escuchar el podcast en la plataforma del país. Y ahí está toda hicimos, no me acuerdo si son 7, 8 capítulos, pero ahí está toda la novela traducida en sonoro. Y bueno, al final ahora pues han pasado con muchas cosas. Entonces yo más bien les preguntaría como qué dudas tienen. Es decir, es una novela de no ficción, sí, porque no está, o sea, parte de hechos reales. Hay una diferencia en decir que hay una novela que está basada en hechos reales y hay una novela de no ficción. Aquí Jorge reconoce abiertamente que está partiendo de una investigación muy larga que él hizo, de meterse a los archivos, de meterse a tratar de entender qué había pasado en este caso, y a partir de eso, pues construye una novela, y por eso se llama una novela de no ficción. Es una novela que me parece que exhibe de una manera muy importante el desastre que es la impartición de justicia en nuestro país, pero también, digamos, el caso de una mujer como Florence Cassés, pues que al día de hoy ni siquiera sabemos si es culpable, si no es culpable. O sea, según las leyes es inocente, pero bueno, tampoco sabemos si en realidad es inocente. Que llegó a Francia, que en Francia pues fue recibida como fue recibida. Ya veo una serie en Netflix que es muy buena, se las recomiendo mucho si no la han visto,
sea, ahí narra como muy bien el proceso de esta mujer llegando a Francia. Pero creo que aquí lo importante es cómo se va creando una historia. Vuelvo a decir, creo que Jorge les puede explicar mucho mejor cómo creo la historia. Lo que yo les puedo decir es que hay un proceso de investigación. Primero hay un proceso muy importante, que es que algo te llame y algo te motive, ¿no? Y que algo diga, puta, le quiero dedicar los próximos meses y años de mi vida a este tema, ¿no? Se nos olvida muchas veces que la investigación requiere tiempo, ¿no? Entonces, si tú eliges un tema para ficción o para investigación social, o lo que sea, pero si eliges un tema, es un tema con el que te vas a casar por los próximos muchos años, posiblemente. Entonces, que ese es un tema que en verdad te apasione. Y en el caso de Jorge, Jorge, como escucharon, Jorge además es de origen abogado de formación. Entonces, él se metió a revisar los expedientes, a revisar la parte jurídica de todo el proceso, y eso le permitió reconstruir lo que estaba pasando con el caso de Florence Cassés. Podemos hablar de muchas cosas y Jorge termina como decantándose por Florence Cassés y la considera casi inocente o no. Es un tema, se puede debatir. Si ella al final de cuentas o hay otros personajes que deben estar ahí, también me parece que se puede debatir. Pero creo que lo que al final hace Jorge muy bien es que se mete de lleno a los archivos para poder a partir de ellos reconstruir una historia que no deja de ser una novela y por lo tanto no deja de ser subjetiva. Cuando Jorge dice esta es una novela de no ficción, está diciendo esto no es un reportaje, es una novela y por lo tanto tiene muchísimos elementos de subjetividad, pero que está basada en la no ficción, es decir, está basada en la realidad. Y yo creo que en eso los autores tenemos que ser muy, los autores de lo que sea, de un artículo, de lo que sea, tenemos que ser muy honestos en decir, a ver, yo estoy partiendo de un hecho y a partir de ese hecho, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a hacer una historia real, una historia no real? ¿Voy a hacer una historia inspirada? En este caso hago una novela de no ficción porque parto de hechos para contar una historia melodramática. No sé si te hagan algunas preguntas o por dónde quieren que llevamos esta conversación. Ustedes cuéntenme. Pues quizás sería, ese punto me parece importante de entrada, quizás será la mejor novela de Jorge Volpi. Gaby, tú que has leído casi todas. Mira, no sé, Samuel, porque son muy diferentes, ¿no? Es decir, Jorge tiene obra muy compleja, que es como toda la obra en donde dialoga con la literatura alemana y demás asuntos, que es mucho más compleja, ¿no? Luego tiene por ahí algunos ensayos que son extraordinarios, tiene por ahí ensayos que tienen que ver con salud mental y demás. Tiene una obra que a mí me encanta, que tiene que ver con la Tlaxcala y la trata de personas, que ahorita les digo cómo se llama, pero a mí me parece, porque no está escrita en verso, ahorita les digo cómo se llama, la estoy literal en este momento googleando, y porque tiene que ver con la trata de personas, lo que significa Tlaxcala, lo que significa, se llama Las Elegidas. Este lo recomiendo muchísimo, es una novela en poesía, en verso, y tiene que ver justo con la trata de personas y la trata de mujeres en Tlaxcala. Entonces, bueno, yo no sé si esta es su mejor obra, yo creo que es una obra a la que le dedicó mucho tiempo para entender el proceso, o sea, hacer de un problema real, que es un tema de injusticia, de impunidad y de violencia en nuestro país, convertirlo en una novela, ¿no? Entonces, creo que eso amerita el reconocimiento en una obra que tiene complejidades. O sea, hay gente a quienes le gusta En busca de Clinsor y como toda la obra más germánica de Jorge, les gusta mucho. Hay quienes, como a mí, me gusta mucho más su obra más cercana. Ahora, la última novela tiene que ver con violencia en el sur del país y el norte de Centroamérica. Entonces, es otra cosa también. Entonces, no sé si sería su mejor obra, Samuel, pero sí creo que es una obra a la que le dedicó muchísimos años de investigación. Y el hecho de que sea una novela de no ficción, ¿qué opinión te suscita? O sea, el hecho de que no haya ficción, entre comillas, aunque sabemos que siendo una novela, pues hay creación, recreación, invención, imaginación. Bueno, lo que Creo pasa es que que es más yo atractiva. creo, pero yo creo que, a ver, yo creo que se vale decir, a ver, esa novela no ficción
nos podemos ir como al periodismo narrativo norteamericano de los años 50, 60, 70 del siglo pasado. O sea, Tom Wolfe y todos ellos lo que hacían era periodismo narrativo y por lo tanto era partir de hechos reales para crear ficción. Luego se nos metió en la cabeza la idea de que el periodismo tenía que ser objetivo, equidistante, y yo creo que lo que está haciendo Jorge es decir, a ver, hay historias que son tan importantes que están basadas en la realidad, pero que requieren un constructo ficticio para que lo entendamos. Hace muchos años invitamos a la Ibero a Goitisolo para hablar de un texto muy importante que había escrito sobre Sarajevo. Y me acuerdo perfecto que le preguntaron a Goitisolo en ese momento, oiga, pero lo que usted escribió no necesariamente es lo que sucedió. Y él dijo, es que a veces hay que acomodar la realidad para que tenga el efecto que queramos que tenga. Creo que a veces hay que pensar en eso. Es decir, hay reportajes, hay periodismo, hay investigación sobre el caso de Florence Cassés. Pero creo que lo que hace Jorge y lo que hace la serie es al final acomodar la narrativa para que tenga el efecto que queramos que tenga. No estás viciando los hechos, simplemente los estás acomodando. ¿Eso significa modificar los hechos? Posiblemente sí, pero esa es una discusión ética diferente, ¿no? Claro, y el que se convirtiera en base del documental también es algo interesante, ¿no? Porque no necesariamente todas las historias tienen como esa ruta ahora de salida a través de series, ¿no? Como es este caso. No, pero también creo que, bueno, las plataformas están ansiosas de tener es como contenido para otras salidas, ¿no? Como puede ser el caso de esta, pero ahorita estamos viendo, por ejemplo, hoy creo que se estrenó una serie sobre el asesinato de Ena Narvarte, en donde, entre otras personas, asesinaron a un fotoperiodista. Y creo que, a ver, las plataformas están ansiosas también de este tipo de contenido. ¿Por qué? Porque es un contenido serio que sí está basado en hechos, pero que a partir de esos hechos cuenta una historia. La pregunta es, ¿se vale tomar hechos para contar una historia que tal vez no sea una historia verídica? Bueno, eso es un tema que podemos discutir. Pero creo que hoy tenemos, como el caso de Volpi, con esta serie a la que le fue muy bien, por cierto, y que le permitió a muchísima gente entender por qué en este país teníamos un tema tan complicado con la justicia, y otras más que están ahí en redes y están ahí en plataformas digitales, pues eso, para exhibir dónde estamos parados, Samuel. Sí, a veces en comunicación, sobre todo en la maestría y en el doctorado, a veces no, bueno, como es muy académico, obviamente la finalidad del tipo de investigación que hacemos, bueno, ninguno de los 4 estudiantes, por ejemplo, pues viene del área de las letras o de las partes más de producción o artísticas. Y a veces cuesta trabajo entender que, bueno, que los procesos creativos, incluyendo en este caso el de Volpi, pues, no mucha documentación. Él obviamente para hacer esta novela tuvo que registrar muchos detalles, ¿no? Me imagino que leyó el caso directamente de los archivos judiciales. Sé que hizo entrevistas con mucha gente, ¿no? Muchos involucrados para constatar historias o versiones, y que al final él como escritor pues tomó las decisiones, ¿no? Tú, por ejemplo, Leida, ¿qué viste de ese proceso de investigación que recuerdes? Pues ahí yo lo que sé por las entrevistas que él hace es que este caso le dio como interés desde mucho tiempo antes y pasaron varios años para que él decidiera hacer la novela, ¿no? Y que obviamente fue un trabajo muy extenso y muy complejo de investigación, pero algo que me llamó la atención de él es cómo plantea el reto que fue escribir la novela y llenar esos huecos tal vez un poquito más emocionales y personales de las personas implicadas y cómo las iba a redactar, ¿no? Creo que ese sería un punto importante y curioso para platicar. Sí, y a mí me gustaría tal vez por ahí veo que está Héctor y Catalina y Paola, además de Aleida, que me cuenten un poquito qué les interesa de este tema, porque igual no les interesa a nadie, se vale, ¿no? Pero por ejemplo, no sé, Héctor, ¿qué te interesa de este tema del que estamos hablando ahorita? Si quieren comenzamos con Cata, que creo que tiene la mano arriba y ya. No, vamos contigo, porfa. Ok. No te preocupes. Bueno, a mí particularmente lo que me interesa es que justo sabemos que fue un caso controversial, o sea, no solamente en México, sino también en Francia, porque incluyó
las partes involucradas, pero a mí particularmente me interesa saber, o sea, cómo traducir, o sea, como investigador, como en este caso escritor, Volpi, o sea, todo este compendio, porque al final del día, si bien es cierto, lo hemos comentado previo, de que él es abogado de profesión, digo, obviamente adquirió el tema de las letras, pero pareciera muchas veces que, por ejemplo, yo como politólogo estoy muy alejado de las letras, ¿no? O a veces desde nuestras profesiones estamos muy alejados. ¿Cómo traducir esto que a veces pareciera tan complejo lo jurídico, a algo tan entendible como lo puede ser una novela, en este caso la novela criminal? O sea, cómo pasar de lo real a la ficción, como él lo menciona. Yo te diría muy rápido, Héctor, es primero salir de tu burbuja. O sea, eres politólogo y entonces a ti te importa mucho como el dato y no sé qué. Sí, pero allá afuera hay un mundo, ¿eh? O sea, allá afuera hay un mundo y el mundo, tu dato y tu objetividad y tu ciencia social le importa un cacahuate, ¿no? O sea, aquí la pregunta es, ¿de qué manera le puedes llegar? Y creo que no tiene que ser a través de la ficción, Héctor, pero sí creo que tiene que ser a través de tener curiosidad de lo que la gente piensa, de lo que la gente siente. Muchas veces, sobre todo a los politólogos, y lo digo, no voy a aplicar la clásica, Andrés Manuel, lo digo con todo respeto, para luego meter el madrazo, pero es que pareciera que están como por encima, como que flotan en una nata que está por encima de la sociedad, y no es cierto. O sea, lo que a ustedes les toca entender es cómo llegarle a la gente que está pasando por algunos momentos complejos. Y creo que por eso están ustedes estudiando una maestría en comunicación, ¿no? Que estudiando una maestría en teoría política o en estadística o lo que sea, pues seas bronca ustedes. Pero cuando estudias una maestría en comunicación, el tema es cómo logro comunicar, ¿no? O sea, creo que Jorge lo que hizo en esta novela en particular es meterse de lleno, sí, es abogado, pero no tienes que ser abogado para ello, puedes echar mano de amigos abogados, pero es meterte de lleno y de repente decir, a ver, ¿qué hago con esto para podérselo comunicar a más personas? O sea, yo creo que el enorme error que cometen politólogos y demás es que se hablan a sí mismos y se hablan al ombligo y no saben que allá afuera hay un mundo al que le tienen que hablar y al que le tienen que explicar las cosas. Yo para mi podcast de esta semana en El País entrevisté a una mujer extraordinaria que fue la abogada de esta mujer maravillosa que fue asesinada en Chihuahua, Marisela, después de haber buscado a su hija, que había sido asesinada también, y luego fue asesinada ella también. Y esta mujer Lucha fue la abogada de esta mujer. Entonces yo hoy le preguntaba, oye, ¿por qué siguen matando mujeres en México? Y yo te preguntaría a ti, Héctor, esa misma, ¿por qué siguen matando mujeres en México? ¿Por qué no nos logramos comunicar y hablar de temas que importan a la sociedad, ¿no? Meternos en un discurso de es que como yo vengo de una formación no entiendo, no, más bien la otra parte es cómo lo hacemos para tocar fibras sensibles. Me parece que Jorge hace lo que le toca hacer, nos puede gustar o no, cada quien lo definirá, pero es hablarle a otros. Si ustedes creen que no, que ustedes están en otro nivel de conversación, entonces no están estudiando comunicación, están simplemente regodeándose un poquito en sus propios ombligos. Creo que es momento de que salgamos de ahí y de que le empecemos a decir a la gente, a ver, aquí hay un caso y este caso es emblemático y este caso te puede servir a ti para que tú tomes otras decisiones, para que tú elijas otros actores, para que tú en un momento dado exijas más a las autoridades, ¿no? Pero creo que lo que hace Volpi y lo que entiendo que está haciendo Samuel con esta materia es que nos volvamos más transversales. Es decir, a ver, yo tengo una realidad que es la mía y mi realidad es, yo soy politólogo, soy psicólogo, soy lo que sea, no importa. Entonces, desde aquí yo estoy viendo el mundo. ¿Cómo hago para comunicárselo al mundo? ¿No? Y creo que ese es el reto, y el reto está ahí. O sea, los que hacemos comunicación, lo que buscamos es tender puentes, no afirmarnos en nuestro nicho. Y creo que ese es para mí por lo menos el reto más importante, ¿no? Catalina, Aleida, andas por ahí. Sí, a ver, perdón, Samuel. no, Aleida tenía la mano levantada, si Ah, quiere tomar la palabra. Aleida, sí, como quieran ustedes, sí. Perdón, no, Catalina. No, Catalina. Cata. Que estoy leyendo mal. Catalina, adelante, perdón. Sí, buen día, muchas gracias. Era solo preguntar sobre, bueno, digamos que me llamaba la atención el tema de las historias y como son casos tan, no sé, digamos que políticos que tienen gran influencia, es en cuanto a la seguridad al momento de escribir estas historias, ¿no? O sea, como que tras esas historias hay poder económico, político,
muchas cosas involucradas en este momento. Primero, de investigar, es un proceso un poco pues complicado de conseguir quién realmente te va a hablar, quién se atreve a hablarte y contarte lo que pasa. Y segundo, pues publicar todo esto, ¿no? Como así sea una novela no ficción y no es netamente un reportaje, pero pues tiene ciertas implicaciones en todo tipo. Entonces, tú que estuviste cerca del autor, como que sabes de ese proceso. No te entendí muy bien, Catalina. No sé si entendí bien, es que estaba muy saturado el audio. Sí, preguntaba sobre la seguridad de tocar estos temas en un país como México en este momento, ¿no? Hace rato, que fue la charla con la autora de El Rey del Cash, ponía mucho énfasis en ese tema de la seguridad porque ha recibido amenazas, la han censurado y bueno, es un caso totalmente diferente, ¿no? Lo del Rey del Cash a una novela como esta, pero no sé, por ejemplo, Gaby, tú en tu caso, ¿qué alcanzas a percibir de estos temas que ha tocado Jorge Volpi, por ejemplo, el de las elegidas y este tema de esta novela? No sé si él en algún momento se sienta preocupado por su seguridad en un país como México. No, a ver, no, no lo sé, ¿eh? Eso igual hay que preguntárselo a Jorge, evidentemente, no lo sé, pero a ver, sí hay una diferencia entre quienes trabajamos, por ejemplo, en la Ciudad de México, que quienes trabajan en otros lados, y hay una diferencia entre quienes como Jorge, pues ha sido un funcionario público, hoy entiendo que está en la Casa de México en Madrid, y está haciendo otras cosas, y estuvo en la UNAM, de funcionario en la UNAM, de director ¿cómo se llama? Difusión De cultural en difusión la UNAM, cultural. que es un puesto muy importante en el país, en fin, o sea, yo creo que, a ver, hay como capas y hay que reconocer nuestros privilegios, o sea, Jorge, yo y muchos otros tenemos privilegios en donde, aunque nos puedan amenazar, nos puedan afectar, no llega a lo que le puede suceder a alguien que está reporteando desde Michoacán, o desde Tamaulipas, o desde Guerrero, o desde Oaxaca, o desde otro lugar. Entonces, sin lugar a dudas debe haber habido amenazas, pero eso los tendrá que contar Jorge, no, no me la sé. Lo que sí yo les puedo decir es que sí tenemos que reconocer que algunos de nosotros trabajamos desde el privilegio. O sea, yo trabajo en un medio comercial que tiene un apoyo incondicional de parte de un equipo, perdón, de abogados, en donde si algo sucede, nos acompañan. He transmitido desde mi casa. Hoy estoy llegando a mi casa a transmitir desde aquí con ustedes. Trabajo en la Ibero, trabajo en Reforma, trabajo en el periódico El País, o sea, tengo una empresa. Al final somos personas muy privilegiadas. Y lo mismo le pasa a Volpi. O sea, puedes tener amenazas, pero nunca serán las mismas amenazas que sufre el reportero que está en Chiapas cubriendo a la fuente que está cruzando en este momento entre Guatemala y Chiapas, en donde están los narcotraficantes, nos están amenazando, nos están matando gente, no se compara. O sea, ahí sí tenemos que ser como muy claros, no se compara con la persona que está en Michoacán huyendo de quienes en un momento dado les están amenazando. Yo acabo de estar hace 2 semanas en Michoacán trabajando con grupos que están construyendo paz a partir de comunicación y ahí sí las traen jodida, jodida, jodida. Y nos podemos ir a Oaxaca, nos podemos ir a Chiapas, nos podemos ir a Veracruz, nos podemos ir a Tamaulipas y nos podemos ir a Baja California. Tijuana es la ciudad en donde más periodistas han asesinado en este año, por ejemplo. Entonces, yo creo que hay que reconocer que hay un trabajo muy importante, muy sólido, en el caso de Jorge, sin lugar a dudas, muy sólido de investigación, pero eso no significa que te coloque en la misma exposición de violencia que le puede pasar a una persona que hoy, en este momento, está cubriendo, por ejemplo, en Jalisco, toda la problemática del agua, la minería, etcétera, o en Zacatecas, el tema de la minería, o en Veracruz, el tema de las desaparecidas, o en Oaxaca, todo lo que tiene que ver con los conflictos indígenas, o en Chiapas, todo lo que tiene que ver con la migración, o en Baja California, lo que tiene que ver con el reacomodo de los grupos criminales, o Chihuahua, lo que tiene que ver también con el reacomodo de los grupos criminales, o en fin, o sea, nos podemos ir a cualquier cosa. Es decir, yo sí creo que hay que diferenciar entre quienes desde el privilegio podemos narrar, aunque nos acosen y nos agredan, y quienes en cancha están sufriendo violencias cotidianas. Y eso sí hay que ser muy claros, ¿eh? Y creo que sí hay diferencias importantes. Sí, ahora,
obviamente México y su realidad o sus múltiples realidades, pues son una fuente para tematizar muchas cosas de forma creativa, ¿no? Digo, mucha gente nos quejamos o de vivir en un país que tiene estas situaciones que parecen a veces surrealistas, ¿no? Pero al mismo tiempo, el campo artístico, la gente creativa, pues no tiene que buscar mucho para encontrar historias, temas, problemas, ¿no? Y ahí hay mucho hay mucho, el papel de la investigación, pues es muy importante, ¿no? Para seguirle la pista a temáticas, a preguntas, a asuntos que están ahí frente a nosotros, pero que mucha gente no los quiere enfrentar o no los quiere tematizar o no los quiere discutir, ¿no? Y yo creo que un acierto muy grande de este trabajo de Volpi es justamente haber volteado hacia un tema que parecía una especie de suceso mediático que estaba ahí, ¿no? Pero nadie le había puesto la atención que él le puso, ¿no? De meterse tan a Sí, fondo. sí. Sí, pero a ver, yo creo que, no sé, ustedes a qué se quieran dedicar, y me gustaría tal vez rápidamente, Héctor, Catalina, Aleida y quién más anda por aquí, Paola, Paola, si me cuentan un poquito por qué están estudiando la maestría y a qué se quieren dedicar, nada más para tenerlos más claros. No sé si arrancamos contigo, Catalina. Bueno, yo estudié la maestría, de hecho, para ser docente, para dedicarme, o sea, como para ser docente universitaria. Y ya como para en el desarrollo, ya lo que quiero hacer es igual docencia, me he mantenido en eso y hacer investigación. Ok. Aleida. A mí me gusta la comunicación estratégica, todo lo que tenga que ver con comunicación corporativa, relaciones públicas, manejo de marcas también. Y de hecho mi tesis la estoy haciendo en torno a la marca Tecate. Entonces, ¿Y qué en torno a la marca Tecate en qué? Perdón. a la evolución que ha tenido sus publicidades y la relación que tuvo después con Heineken, cuando fue adquirida. Ya, qué interesante. ¿Tú, Héctor? Hola, bueno, yo soy Héctor. Bueno, yo estudié ciencia política, actualmente estoy en la maestría en comunicación en Libero y básicamente, bueno, yo me he desempeñado desde hace muchos años en temas de comunicación política, particularmente como asesor de comunicación política, o sea, tanto en el ámbito privado como en el público. Actualmente estoy trabajando en el público, estoy trabajando en el Senado de la República, pero pues básicamente creo que uno de las aspiraciones que tengo es como a trabajar en el ámbito privado, porque la mayoría de mis trabajos ha sido en lo público. Entonces, conoces bien cómo es trabajar con un político y tener todo este contacto, pero a veces sí requerimos salirnos de esa burbuja para irnos a lo privado. No, yo te diría, Héctor, lo que les urge a los que hacen comunicación política desde lo político es voltear a ver al ciudadano. No es una burbuja, es que no voltean a ver al ciudadano. Porque tú ahorita dices, yo trabajo para políticos, pero no trabajas para la ciudadanía. Y ese es el enorme problema de la comunicación política, que no trabaja para la ciudadanía, trabaja para los políticos. Y por eso hay un divorcio cada vez brutal y por eso la comunicación política en este país tiene problemas muy serios, ¿no? O sea, de verdad, y yo creo que es algo que ojalá se los puedas transmitir. O sea, háblenle a la gente, volvemos a la novela de Volpi, háblenle a la gente, no se hablen entre ustedes, pues, ¿no? O sea, yo llevo años trabajando en la comunicación política y cada vez estoy más enojada con ella, pero bueno. Paola. Bueno, yo soy Paola, yo he trabajado en lo que es el sector del periodismo deportivo, en lo que es comunicación social dentro del sector empresarial, con la Cámara de Comercio y también con el Club de Fútbol de Venados. Y actualmente pues estoy de lleno en lo que es la investigación dentro del sector de comunicación y deporte. Ya. Bueno, yo lo primero que les diría, y sobre todo también a ti, Catalina, que se quieres dedicar a la docencia, nunca se les olvide el campo de la comunicación. O sea, y volvemos al tema de la novela de Volpi. A mí me preocupa mucho la gente que se quiere dedicar solo a la docencia y que no sabe cómo funciona la comunicación profesional. Creo que lo que hace muy bien Volpi en esta novela es que toma un caso real, lo trabaja, se mete a fondo y luego lo traduce en algo que le pueda llegar a la gente a través de una novela y eso luego además a través de una serie de Netflix. Y eso es un ejercicio brutal.
Yo la verdad es que yo, como igual lo saben, no sé si se los contó Samuel, pero yo fui director de la Escuela de Comunicación de la Ibero durante 10 años. Y lo que más padecía, y creo que lo que hoy más daño le ha hecho a la Escuela de Comunicación de la Ibero, es tener a gente que se dedica a hacer solo investigación y no toca el mundo real, ¿no? Entonces, como decías ahorita, Héctor, pues quieres cambiar y quieres ver otras cosas, está padrísimo, pero nunca olvidar que hay una aplicación de la comunicación, ¿no? Es decir, vuelvo a la novela de Volpi, o sea, la novela de Volpi tiene este gran elemento de haber sido una investigación a fondo, de haberlo trabajado intensivamente para luego comunicarlo, ¿no? Pero ese elemento comunicativo es fundamental, ¿no? Entonces, yo creo, Samuel, por lo menos para mí, que es lo que me deja más el trabajo de Jorge en esta novela en particular, es vamos a partir de un hecho para que ese hecho se convierta en algo que lo pueda leer más personas o ver más personas y entenderlo. Cuando la comunicación se convierte en un monólogo desde la academia, pues no funciona, y eso lo hemos platicado mil y un veces, ¿no? Me gusta que dice Paola que le encanta el deporte. Bueno, pues con Samuel armamos un montón de proyectos sobre fútbol y comunicación y deporte y comunicación, pero hay que trazar ese puente de conexión, ¿no? Es decir, aquí hay un tema que me importa, pero quiero que le llegue a esta persona, ¿no? Y esa creo que es la diferencia entre alguien que estudia comunicación y alguien que estudia cualquier otra cosa, Samuel. En tu caso, Gaby, por ejemplo, en tus procesos pues de contacto con la realidad o con las temáticas que te interesan, ¿cuál es el método que tú privilegias? ¿Tú prefieres la lectura, la documentación? ¿Te gusta más la entrevista? La No, observación, por ejemplo, ahora para que fuiste a mí, ver lo del Tren Maya, ¿no? Por ejemplo, no, para mí es la observación, Samuel. Yo es la observación. O sea, para mí es meterte en la realidad. Y yo creo que nadie puede hacer comunicación desde el escritorio, la verdad. A diferencia de otras disciplinas en donde se puede hacer mucho análisis teórico, conceptual, creo que la comunicación requiere tocar la realidad. Entonces, por ejemplo, ayer me fui a recorrer la marcha de Defensa al INE, de arriba abajo, me llevé a mis perros, caminamos de arriba abajo, me fui metiendo para tratar de entender quiénes estaban y por qué estaban ahí y qué querían. Me fui a las cuevas del Tren Maya y me metí a caminar por las cuevas del Tren Maya. La siguiente semana me voy a Xochimilco a tratar de entender qué están haciendo las comunidades y los colectivos en Xochimilco con el ajolote y una reivindicación también social. Me he ido a transmitir mucho a Estados Unidos para tratar de entender las comunidades mexicanas allá. Hace poco estuve en Tijuana para también tratar de entender a las agrupaciones, a los colectivos migrantes que están por allá en Tijuana y hablar con ellos y verlos, ¿no? Apenas estuve en Michoacán la semana pasada, antepasada estuve en Oaxaca trabajando también con grupos que tienen que ver más con identidad y con identidad de género y con identidad sexual. Entonces, para mí es muy importante la inmersión en la realidad. O sea, yo no creo que la comunicación o la investigación en comunicación se pueda hacer desde el escritorio, ¿no? Entonces, mi metodología es observación y a partir de la observación, pues van preguntas, ¿no? O sea, a mí me llamó mucho la atención ahora que estaba en Michoacán, por ejemplo, por un lado hay un interés en la creación de paz, pero por el otro lado vas, por ejemplo, a la catedral en la noche, que me fui a caminar en la noche a dar un paseo por el centro, noche, no muy noche, a las 7, 8 de la noche, y había una boda en la catedral, entonces me metí a la catedral a ver quién se estaba casando, estaba escuchando ahí al padre, y me di cuenta que la mayoría de las mujeres que están ahí son las que califican como buchonas, que son estas mujeres que tienen un cuerpo muy producido, muy operado, es decir, se hacen unas cinturas muy delgaditas, se quitan costillas y demás para tener una cintura muy delgadita, y tienen unas nalgas muy impresionantes, que son muy protuberantes, y busto también lo mismo. Y se califican a sí mismas como buchonas. Bueno, yo nunca las había visto en vivo en directo. Ahora vi a un grupo de mujeres así en vivo en directo y dije, claro, es que esto es lo que está pasando, esto es lo que está pasando en realidad, ¿no? Bien, amables, traté de tomar fotos, pero no pude tomar muchas fotos, porque tampoco me quise meter en broncas, porque había varios hombres por ahí también que estaban ahí como merodeando, pero para mí, por lo menos, Sam, y abierta a lo que me quieran preguntar, pero para mí por lo menos es inmersión en la realidad y a partir de ella sacar preguntas, ¿no? Tú me conoces muy bien, yo creo que quienes, por ejemplo, imparten clases o hacen investigación en comunicación solo desde el cubículo,
pues no me ofrece nada, ¿no? O sea, porque yo creo que hay que entender las tensiones. Volviendo al tema de Jorge Volpi, la tensión entre ficción y realidad, ¿no? ¿Qué sí se vale, qué no se vale? ¿En qué momento? Yo lo he platicado mucho también con Ricardo Rafael en esta novela suya que se llama Los hijos de la guerra, que también es muy buena, que también es una novela de no ficción y que trata de los Zetas y lo que pasa con todos estos grupos en el norte del país. Y todo a partir de unas entrevistas que Ricardo le hace a uno de estos cuates que está en la cárcel. Sí, a un recluso, Y en ¿no? un momento, a uno de estos, a un recluso que es un Z, digamos. Y yo en un momento dado le decía a Ricardo, aguas porque te puedes como enamorar del personaje, ¿no? Porque el personaje te cuenta, te va envolviendo, te cuenta historias maravillosas, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para que no pierdas una distancia crítica frente a un personaje, ¿no? Creo que Interesante. por ahí, sí, por ahí tenemos ¿qué dices? Tener la Catalina experiencia de comentaba calle. algo de vivir en la calle, o sea, vivir la experiencia de la calle, digamos, ¿no? Es que a lo que me refiero con la experiencia en la calle, Catalina, es que de verdad, de verdad, de verdad, yo no creo en que uno pueda hacer ciencia social desde el cubículo. De verdad no lo creo. O sea, yo sí creo que hay que tocar la calle, hay que tocar el campo. O sea, porque si no haces otra cosa, puedes hacer filosofía, puedes hacer muchas cosas. Y es perfectamente respetable. Pero si vas a hacer ciencia social, ya sea ciencias sociales como tal, ciencia política, comunicación, tienes que ir a campo. Tienes que entender lo que le pasa a la gente en los lugares. Tienes que ir a donde la gente consume comida, consume alcohol, consume entretenimiento, consume lo que sea. O sea, no concibo a alguien que sea docente en comunicación, por ejemplo, que no tenga una experiencia de calle. Y no estoy diciendo de medios de comunicación, no, sino de calle, que entendamos el fenómeno comunicativo. Es decir, yo puedo tener una grandiosa idea, pero ¿cómo le llega a la gente a la que le llega? Yo hago un noticiario todos los días de 4 a 6 de la mañana y créanme que todos los días estamos pensando en qué metemos, qué no metemos, cómo cambiamos, en qué momento ya se aburrió la audiencia, cómo podemos hacer algo diferente. Ahorita estoy a nada de sacar un proyecto nuevo con Amazon y es un poco lo mismo, es qué queremos, cómo lo queremos mover. Entonces, a eso me refiero, Catalina. Yo no creo y es más, no respeto a quienes hacen docencia e investigación de comunicación sin haber tocado la calle. Es para mí, después de tanto tiempo de estar en esto, la historia, ¿no? Sí, Aleida aquí tiene otro comentario. Gaby, y en las nuevas generaciones que tú has visto ahora en la industria de los medios, en el periodismo, ¿qué les has visto en su formación? ¿En qué tendrían que poner acento, por ejemplo, los estudiantes de la maestría, como los alumnos de este grupo, para tener una mejor Yo, formación? Yo creo que en entusiasmo, en escuchar, en ver, en mirar, en tener todos los días 18 podcasts en las orejas, ver películas, meterse a las marchas. O sea, ¿por qué fui yo ayer a la marcha? Pues yo no estaba ni a favor de la marcha, ni en contra tampoco, pero simplemente dije, quiero ir a ver quiénes están. O sea, agarré a mis perros, me subí al coche, me acerqué a la marcha, me bajé con mis perros y empecé a caminar de ida y vuelta, escuché, platiqué con la gente, y me fui con una idea muy interesante de algo que yo no había visto, que es una pluralidad también desde las clases altas, que ahí está, ¿no? Entonces yo lo que veo es, nos urge tener como más curiosidad. O sea, si a mí, yo por ejemplo, llego a tomar una clase y alguien lo que me dice y me repite es el libro de texto que leyó y no sé qué, pues hueva. O si alguien me dice, es que ya investigué lo que significa, no sé qué, pero nunca se metió a tratar de entender a las audiencias. Yo te lo he dicho a ti, Samuel, 1000 veces. Creo que la gran falla que tienen las carreras y la maestría y el doctorado en comunicación en la Ibero y en todos lados es que no estudian a las audiencias y no estudian el consumo, no estudian cómo nos relacionamos con las cosas. ¿Por qué durante la pandemia la radio se volvió tan importante? Si yo ahorita se los pregunto a ustedes 4 estudiantes, no sé si tengan una respuesta, pero esta es una pregunta que es, ¿por qué durante la pandemia la radio se volvió importante? ¿Por qué de repente la inversión publicitaria se fue hacia la radio y menos hacia la prensa escrita? Porque la pandemia fue muy importante para eso, ¿no? Pero siento que seguimos, o sea, nos gusta hacer comunicación desde el cubículo. Creo que en el momento en el que salimos del cubículo nos damos cuenta de que la realidad es muy interesante. Yo a los chicos que tengo hoy en el semestre, gracias a ti que me invitaste a dar clases, Samuel,
los veo muy entusiasmados, un poco asustados, porque es como el primer semestre que se vuelven a ver o que se ven en realidad en directo, que nunca se habían visto en directo, pero los noto muy entusiasmados. O sea, hoy tuvimos dos conversaciones, dos conferencias que les encantaron. Hay que picarlos, pero por ejemplo, fueron ayer a la marcha, me hicieron entrevistas muy buenas con personas que estaban ahí, tienen dudas, tienen ganas de comerse al mundo. Qué ¿No? bueno. Creo que a veces a la maestría tal vez le hace falta, a la gente que estudia maestría le hace falta quererse comer al mundo, ¿no? Pero esa sería un poco mi inquietud, ¿no? Sí, y es importante tener más contacto, sí, definitivamente estoy de acuerdo en esa parte de tener mucho más contacto con sucesos reales, ¿no? Porque a veces es demasiado teoría o demasiada metodología, pero poca realidad y sí, tiene que ahí quizá ajustarse las experiencias. Pues la profesora Gabriela solo tiene varias actividades y hoy me había comentado que teníamos solo una hora. Así que no Pero sé, no sé Gaby, si quieran alguien, sí, si quiera alguien hacer un comentario, pregunta, lo que quieran, adelante. aprovechen sobre el periodismo, sobre algo que les interese. A ver, Héctor, Adelante, venga. Héctor. Pues bueno, quizás sale un poco del tema de Volpi, si no nos vamos un poquito más a lo político. Bueno, yo la conocí en el clásico debate presidencial, desde ahí sigo su trabajo, y yo le preguntaría, ¿ya usted formó parte en algún momento de este proceso electoral o de todo lo que implica las instituciones electorales en nuestro país? ¿Qué opina? Digo, esto sale obviamente del tema, pero me interesa saber. Digo, creo que es importante una voz como la de usted. Justo sobre lo que pasó ayer. ¿Qué opina sobre la movilización? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es el gran reto para los mexicanos a partir de esto? Si es que es un reto, si es que la mayoría realmente no quiere lo que se propone, o si existe otra parte, o qué pasa con la polarización, perdón, del país. A ver, primero te diría, Héctor, que la mayoría de la gente que fue ayer a marchar en la Ciudad de México, donde sea, no saben, no tienen claro qué es la reforma electoral, porque en realidad nadie la tiene claro. O sea, en realidad no la conocemos. La conocemos partes. Yo ya me leí la reforma electoral que mandó el Ejecutivo y algunas otras que han mandado otras instancias, pero creo que la mayoría de la gente que estaba ahí no tenía muy claro el tema de la reforma electoral. Creo que, y hoy, de hecho, en la clase que doy en la Ibero, a licenciatura en cartografías, tuve a Roy Campos y me parece que lo explicó perfectamente bien. Dijo, o sea, la gente que se manifestó en realidad se manifestó porque está en contra del observador, no porque está defendiendo una reforma electoral, o sea, el INE, ¿verdad? Porque tú a la mayoría de la gente le preguntas, ¿y qué hace el INE? Pues tampoco te saben decir, pues las elecciones, bueno, sí, pero, o sea, ¿pero qué está en peligro? Pues no, que lo quieren desaparecer, pero como que nadie te sabe decir exactamente bien por dónde va el asunto. Entonces, yo creo que lo de ayer fue más bien una expresión del malestar de un sector de la población en contra del presidente López Obrador, que no es cosa menor, ¿eh? Creo que incluso puede ser más interesante y más duro que el oponerse solamente a una reforma electoral, ¿no? Porque la reforma electoral, primero para que pase, requiere de un número de votos que no tiene Morena, lo más seguro es que ni siquiera lo logren, tal vez tengan que hacer una reformulación de esta reforma electoral. Yo creo, y mi podcast de la semana pasada hasta hoy está por ahí en el país, que platiqué con Pamela San Martín, que fue consejera del INE, creo que pone muy claro lo que está a favor y lo que está en contra, ¿no? Pero lo que vimos ayer no es eso, lo que vimos ayer fue una manifestación muy abierta de quienes están en contra del López Obrador. Entonces, ahí viene toda una reflexión de, por ejemplo, quién va a capitalizar eso, ¿no? Ayer que yo salía de la marcha, yo me fui un poquito antes de que terminara todo, entre otros porque traía yo a mis perros y porque ya me quería ir. Creo que la pregunta es, ¿habrá liderazgos que puedan capitalizar esto? ¿No? ¿Habrá quien aproveche y pueda construir un movimiento ciudadano hacia adelante o no? Yo creo que lo que estamos viendo hoy es esta enorme polarización. El presidente la ha atizado, creo que para mi gusto se ha equivocado al estar insultando todos los días a quienes se manifiestan, porque al insultar todos los días a los que se manifiestan, pues lo que hace es que enciende la pasión, y mucha de la gente que fue ayer a manifestarse fue porque se sintió insultada por el presidente, no porque quisieran defender al INE ni nada, ¿no? Entonces,
no sé, yo creo que se viene un tiempo en lo político y en la comunicación política bien complejo, en donde el legislativo en su cancha está el debate. Yo no creo que vayan a aprobar la reforma electoral, no tienen cómo, no tienen los votos. Posiblemente traten de llegar a un consenso y si no, pues entonces el presidente podrá decirle a una buena parte de los mexicanos en este país que él quiso hacer más barata y más democrática la comunicación política y electoral y que los diputados no quisieron. Entonces le va a cargar a ellos un poco este asunto. Y bueno, pues veremos cómo lo recibe o cómo lo lee la gente, ¿no? Que no se nos olvide que la marcha de ayer fue una marcha de un nivel socioeconómico alto, medio alto y alto, ¿no? No vimos, por lo menos no en la Ciudad de México, prácticamente no había personas del nivel socioeconómico medio o bajo, era básicamente, digamos, un nivel socioeconómico alto, que tienen el mismo derecho a manifestarse que todos los demás, pero eso no significa que eso contagie a otros sectores de la población. Pero quienes se dedican a la comunicación política creo que tienen hoy el enorme reto para entender qué hacer con lo que sigue, ¿no? Y ahí pues ya vamos a ver, ¿no? Y lo interesante es que es una situación a nivel global, ¿no, Gaby? La polarización, bueno, la llamada polarización. Sí, es una situación a nivel global, pero tiene sus especificidades, ¿no? O sea, creo que en el caso de México tiene especificidades regionales, o sea, es un poco el sur contra el norte, es la clase alta contra la baja, o sea, en otros lugares es más ideológica, aquí es mucho más social y de clase. Y eso posiblemente sea la primera vez en muchos años que estamos hablando abiertamente de clasismo y de racismo en México, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos lo hablan desde hace muchísimo tiempo, en otros países lo hablan desde hace mucho, y aquí no. Aquí pretendíamos, el mestizaje fue esta enorme trampa de pensar que a todos nos metían en una olla y todos éramos iguales. Y no es cierto, ¿no? La verdad es que no es cierto. Entonces hoy estamos viendo estas enormes diferencias sociales y de clase, estamos viendo afirmaciones interesantes, creo que hay personajes que valdría la pena que ustedes también conocieran y platicaran con ellos, como Tenoch Huerta y esta banda que desde su afirmación, digamos, antirracista, están haciendo un trabajo muy importante también, ¿no? El viernes me toca presentar el libro de Tenoch con él, Poder Prieto, y es muy interesante también cómo están articulando esta parte de ser diferentes. Entonces, creo que estamos viviendo como un hervidero, pero nos están haciendo falta, y se los digo a los 4 que estudian esta maestría, nos están haciendo falta mejores claves de interpretación. O sea, que no caigamos digamos, como en los clichés de articulación de realidad, ¿no? Sino de tratar de entender por qué la gente se movilizó ayer, por qué el presidente dice lo que dice, por qué toda la banda antirracismo se está activando, por qué el feminismo, por qué el fútbol femenil. O sea, podemos hacer como listas gigantescas de lo que está pasando hoy y que requerirían de respuestas interesantes de parte de la comunicación, por ejemplo, Samuel, ¿no? Creo que sí. Sin duda ahí está el reto para seguir aprendiendo. Pues muchas gracias, Gaby, por tu tiempo. No, gracias a ustedes y a la orden, de verdad, gracias. Y ojalá puedan, si va a venir Jorge Volpi, de hecho voy a estar con él en la FIL en Guadalajara, entonces si lo logramos, igual podemos hacer un enlace desde Guadalajara. Sí, para saludarlo por lo menos, para felicitarlo por su novela. Y para preguntarle a él directamente muchas cosas, ¿no? Pero claro bueno, que sí. Muchas gracias a todos. David, un abrazo. Gracias, Gabriela. Gracias. Chao, chicos. Que descanses, bye.